Buenos días, amigos televidentes. Esta mañana vamos a hablar sobre esa transición política, esa transición presidencial que ya ha dado inicio en el país. Y para ello me acompañan esta mañana el licenciado Luis Mac. Él es politólogo y analista de Flaxo, y también Ana Glenda Tájer, otra politóloga, y ella es directora regional de la Alianza Internacional para la Paz, Interpeace Alliance. Quien pues nos acompaña para poder comentar también desde la perspectiva internacional cómo es que este tipo de procesos se lleva a cabo. Ustedes recordarán que precisamente una de las principales funciones que se habló en su momento iba a tener que cumplir el presidente Maldonado y su actual vicepresidente era justamente el tema de la transición por el poco tiempo que iban a tener para el ejercicio de gobierno. Así que tomando eso en consideración, que iban a tener poco tiempo, ¿qué tanto podríamos esperar sobre este proceso, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político? Empecemos por las damas, Ana Glenda. Bueno, yo creo que más que el tiempo que va a llevar o no va a llevar el proceso, es importante mencionar que Naciones Unidas desde hace, yo creo que más o menos 6 meses, ha venido haciendo un trabajo con CEGEPLAN para tratar de utilizar una metodología que se llama metodología de empalme, donde están tratando de hacer un análisis de todas las políticas públicas que se han venido implementando para tratar de ver que cuando se dé esta transición no sea un momento en el cual únicamente se pase exactamente lo que está dejando un funcionario al otro, sino que sobre todo se pueda dar una continuidad de estas políticas y que pasemos un poco en este país de hacer políticas de gobierno a pensar más en políticas de Estado que puedan trascender. Ahora, en esto de la continuidad, aquí hay un factor muy interesante, porque como sale un gobierno del Partido Patriota tan desprestigiado en una situación bastante complicada, eso daría como más pie a que se piense que no hay nada rescatable y el tratar de empezar de cero nuevamente. De por sí ya es muy complicado que el gobierno entrante reconozca que existen procesos, proyectos, programas que vale la pena pues, mantener en el tiempo, ¿no? Y seguirles dando continuidad, sobre todo porque muchos de ellos ya son compromisos ante los cooperantes internacionales. Y en este caso la tentación puede ser mayor por el descrédito. ¿Cómo lo ves, Luis? Yo creo que sí, como tú dices, es una tentación y es un elemento que hay que evitar realmente porque, como bien dice Ana Glenda, creo que la continuidad debe ser un factor fundamental que deben privilegiar. No es cierto que los gobiernos dejen todo malo. Hay cosas rescatables del gobierno del Partido Patriota que hay que recuperar. Y por lo tanto, me parece que también estamos en un momento fundamental que nunca se había dado. Primero, un gobierno que se desarma, por lo tanto, políticamente ya no tiene ningún interés realmente. Y otro, diríamos, un candidato que supuestamente es elegido por no tener, diríamos, vínculos partidarios o vínculos políticos fuertes, se le identifica como un externo, diríamos, al tema político. Por lo tanto, el tema, diríamos, de las rivalidades políticas finalmente no es un factor que debería, diríamos, de ser un factor distorsionante de la transición. Así que creo que estamos en un momento clave para poder hacer una transición ordenada y, como decía Ana Glenda, para permitir una continuidad de las políticas públicas. Ana Glenda, tú desde la perspectiva internacional, que conoces otras experiencias de transición que están mucho más institucionalizadas, porque en el país nos estamos estrenando en este tipo de transiciones. Regularmente era simplemente, terminaba el gobierno saliente y era como quien, bueno, dejaba las llaves de la oficina, recogía todas las cosas, las metía el funcionario en su cajita, se iba, y el próximo tenía que llegar a adivinar qué era lo que estaba pasando. Es decir, solíamos tomarnos las cosas de Estado con mucha ligereza. Cuéntanos alguna experiencia en particular de la cual tú creas que tengamos algo que aprender. Yo creo que más allá de otras experiencias, lo que es interesante quizá es hacer la comparación entre países que tienen democracias ya muy institucionalizadas con países como los nuestros. Porque claro, en una democracia más formal, o que no solo es la formal, sino que es más democracia real, lo que se encuentra uno es transiciones en las cuales los que llegan al poder son partidos políticos fuertes, que tienen toda una... que tienen cuadros. Tienen cuadros, pero además de cuadros tienen años de estar viniendo haciendo oposición y que después en determinado momento llegan al poder. Entonces, cuando tú vas haciendo oposición, lo que vas viendo es qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando en un gobierno. El problema es cuando tú no has hecho oposición, que es lo que nos pasa acá con el tipo de partidos políticos que tenemos, que realmente son partidos más para el momento. Entonces, claro, no hay una oposición seria en la cual tú vayas haciendo un seguimiento de lo que está funcionando o de lo que no está funcionando. Entonces, claro, cuando llega la transición, el drama
es que sinceramente no tienen idea de lo que se van a ir a encontrar. Entonces hay que empezar para que empiecen a aprender de qué es lo que hay en el Estado, cómo se organiza el Estado más a fondo y empezar a ver qué va a funcionar o qué no va a funcionar. Entonces, claro, esto te pasa en países como los nuestros. Y ahorita yo lo que sí creo que es muy importante de mencionar en el caso guatemalteco, que creo que es un tema sui generis si lo comparas con otros casos, incluso para el mismo contexto guatemalteco, es que esta es una transición atípica, porque no es la transición de un gobierno a otro gobierno, de un gobierno que viene los 4 años trabajando, sino que es la transición de un gobierno de transición, que incluso está empezando a enterarse de lo que sucede en el gobierno como para poder dar una transición seria y decir qué es lo que hay o qué es lo que no hay. ¿Verdad? Exactamente. Ahí quizá lo único que por eso me parece importante, lo que está tratando de hacer Naciones Unidas es el trabajo a través de ese plan, porque la funcionaria que venía de la época del presidente Patriota, Otto Pérez. Exactamente, ahorita ha continuado. Entonces, ella sí puede dar una continuidad de lo que ha pasado en materia de política pública. Sobre esta comisión que ya nombró el presidente Maldonado, de acuerdo a la integración ya por varios ministerios, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas, ¿qué lectura se le puede dar a esa conformación? Si es por base a los temas, con base a los temas que él considerará estratégicos haber incorporado ciertos ministerios y otros no, ¿qué lectura podemos darle, Luis? Yo creo que sí es básicamente, creo yo, los ministerios que se pueden considerar realmente claves por los funcionarios que en este momento diríamos están nombrados y que en la práctica son básicamente los que tienen mayor relevancia realmente cuando un gobierno empieza. Por el tema, justamente el tema de CGPLAN, por ejemplo, o el de finanzas, que son 2 aspectos fundamentales. Las políticas públicas creo que en Guatemala tienen un problema fundamental que es el de la coordinación interinstitucional. El gobierno del Partido Patriota justamente avanzó en una serie de planes y proyectos para poder avanzar, diríamos, en eso. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el nuevo gobierno justamente es empezar a visualizar qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó y poner en marcha realmente todo el aparato estatal, porque yo creo que Guatemala tiene demasiados desafíos como para poder estar esperando realmente que finalmente los funcionarios se enteren. ¿Quiénes cuestionan que tengamos políticas públicas precisamente por esta falta de, digamos, de tomarnos en serio un proceso de transición bien estructurado y bien institucionalizado? Y por ejemplo lo vemos con el Consejo Nacional de la Juventud y estas políticas de la juventud que han sido prácticamente sustituidas de gobierno a gobierno, con lo cual muchos dudan que efectivamente haya políticas públicas que sean dignas de que se les pueda dar continuidad. Y Ana Glenda conoce muy bien esos casos porque has trabajado mucho con juventud. Y acá, no me dejarás mentir, cada gobierno que entra, por mucho que esa política pública haya sido el producto de un trabajo participativo y dialógico, finalmente dice, bueno, pero no es la mía, no es la del Partido Verde o no es la del Partido Azul o no es la del Partido Rojo, con lo cual voy a sustituirla por otra. Exactamente. La tendencia siempre es a llegar y hacer borrón y cuenta nueva. Entonces creo que ahorita lo que se está es tratando de evitar esto y de ver cómo se apoya más en esta transición. Yo lo que creo que es importante y que a mí me falta escuchar tanto en los equipos que están haciendo la transición como en general en los debates, creo es que en el país vivimos una situación muy concreta recientemente a raíz de todos los casos de corrupción en el Estado y lo que surge de la necesidad de una reforma del Estado. Y creo que si esto no se toma en consideración en esta transición y la vemos como una situación más de planes de gobierno normales, esto puede ser dramático para el país, porque realmente yo sí creo que tenemos ahorita que pararnos y sobre todo el nuevo gobierno tiene que pararse y ver y decir, bueno, ¿qué fue lo que realmente no funcionó en este gobierno? ¿Qué fue toda esta corrupción dentro del sistema que está ahí de alguna manera? O sea, hay 2 señores en prisión, que es el presidente, el expresidente, la exvicepresidenta, algunos funcionarios de alto nivel, pero el sistema como tal sigue funcionando exactamente igual. Entonces, si no se hace un cambio a fondo en ese sistema, la situación va a seguir siendo la misma y entonces al final, aunque tengamos una cara nueva como es la del presidente, el futuro presidente Jimmy Morales, nada va a cambiar porque todo lo demás sigue siendo exactamente lo mismo y en el fondo sigue habiendo más de lo mismo. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a volver con muchas dificultades. Ana Glenda mencionaba antes de irnos a corte el hecho de que si bien esto de la continuidad es importante,
también el hecho de tener un plan estructurado de gobierno, de programa, que permita poder hacer ese empalme entre lo que ya venía, más los propósitos que como partido político nosotros teníamos para realizar. Y lo otro, pues, la parte presupuestaria, las capacidades institucionales que permitan dar solución a todo este tipo de problemas. Desde esa perspectiva, no hay duda, Luis, de que vamos a tener grandes problemas, tanto por la debilidad institucional como el tema presupuestario, por ejemplo. De hecho, siguiendo un poco con la línea de Ana Glenda, el gran problema que tiene el Estado de Guatemala es que muchas de las cosas que formalmente se establecen, las políticas públicas, por ejemplo, y los planes de trabajo que se elaboran formalmente, son contradecidos en la práctica por la práctica informal, por la institucionalidad o por las órdenes informales. La informalidad en el Estado de Guatemala es muy alta. Y de hecho hay muchas políticas públicas que no están nombradas como tal, que se elaboran, diríamos, y se ejecutan de manera regular. Que no están escritas en un papel. Mientras que lo que está escrito, la mayoría de las veces no se cumple. Entonces, acercar lo formal a lo informal es uno de los grandes retos de este gobierno. ¿Tú crees hasta dónde el hecho de que, bueno, el presidente electo Jimmy Morales nombró a 3 personas? Algunas personas han estado cuestionando en redes sociales que se siente que es un equipo muy pequeño, 3 o 4 personas, igualmente por parte del presidente Maldonado, y más bien reclaman que debió haberse hecho ya de gabinete a gabinete. ¿Cuál es tu opinión sobre Bueno, en parte tienen razón, pero yo creo que tampoco hay que comer muchas ansias realmente. Apenas estamos en los primeros días. Es normal realmente que el presidente nombrado realmente empiece a tomar ya algunas decisiones. Lo malo es que no tiene que tomar mucho tiempo tampoco. Hay que darle el beneficio de la duda, creo yo. Y sí, pero yo creo que él tiene que empezar ya a pensar realmente en un equipo completo, porque obviamente la transición es mucho más compleja que lo que puedan hacer 3 personas. Tienen razón en ese sentido los lectores, los que lo están criticando, pero creo yo que el presidente debe tomar también esto también con mucha seriedad, diría mi abuelita, despacio porque voy deprisa. Ahora bien, hay otras cosas que son tanto las políticas públicas nacionales que tienen que ser pues transferidas perdón, a las nuevas autoridades. Hay también toda una agenda internacional de planes, programas, proyectos que está actualmente en ejecución, pero también están ya los grandes lineamientos de agenda internacional, básicamente cristalizados en la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que también demarcan la cancha a las nuevas autoridades, es decir, no es que tengan tanto margen de acción, limitado por las capacidades, como ya mencionábamos, tanto institucionales como por el presupuesto, más a lo que ya venía en ejecución y limitado también por estas condiciones de la agenda internacional. Yo creo que el gran reto para el nuevo gobierno precisamente va a ser el que estas 3 personas ahorita se encarguen de hacer el diagnóstico, ¿no? O de recibir el diagnóstico de situación, para que sobre la base de este diagnóstico después, una vez constituido el nuevo gobierno, que el nuevo presidente o el que va a tomar el cargo de nuevo presidente en enero, lo que indicó fue que en diciembre estaría informando de cuál es su gabinete. Entonces yo creo que hasta que esté formado este gabinete van a tener que sentarse y analizar un poco el plan de gobierno que ellos habían establecido con las políticas públicas que están en marcha, con toda la agenda internacional, que no solo es la agenda internacional formal, sino también una serie de compromisos ya firmados con determinados donantes que están dando apoyo al país, más todo lo que está en esta parte que hablábamos, que tiene que ver con las políticas más informales de lo que se ha venido haciendo, con un poco los grandes desafíos de las cosas inmediatas. Una, el tema de presupuestos, que el tema de presupuestos es clave, sobre todo porque casi en este país la costumbre es que los presupuestos se hacen sobre la base del anterior, se ponen resultados a cumplir distintos, pero no cambian el presupuesto. Y claro, si uno hace el análisis de presupuesto es imposible cumplir con distintos resultados si el presupuesto es exactamente lo mismo. Entonces, eso es un primer reto, el hacer un análisis a fondo de ese presupuesto para ver realmente qué van a poder o qué no van a poder hacer. Segundo, yo creo va a ser en el Congreso de la República también ver qué tipo de manejo y de margen van a tener, porque este presidente va a contar únicamente con 11 diputados formalmente de su partido. Entonces va a tener que hacer una serie de alianzas serias si realmente quiere que muchas de las cosas que va a proponer avancen, porque no todo depende del Ejecutivo. Y luego está toda la agenda que surgió, creo, a raíz de toda esta situación que se tuvo en el país, que es una agenda
por lo menos hay 3 puntos que para mí son claves que se han venido hablando: la reforma de la ley de partidos políticos, el tema de contrataciones, el tema también de la ley de servicio civil, que es clave sobre todo para este tema de transiciones. Sí. Entonces, ¿quién lo va a retomar? Y para eso hay una serie de actores nacionales que de alguna manera tienen que empezar un diálogo con este nuevo gobierno, porque de lo contrario, si este gobierno inicia sin ningún tipo de diálogo con todos estos grupos, lo que puede suceder es que de nuevo se van a aislar y eso puede ser contraproducente para el Ejecutivo. Entonces yo sí creo que él va a necesitar una serie de alianzas, una serie de concertaciones, diálogos, conectores políticos que le permitan llegar a consensos de una agenda de país. Porque creo que lo que aquí quedó muy claro con las protestas de los últimos meses que tuvimos era que lo que no tenemos es una agenda de país. Entonces tener al menos ciertos mínimos que realmente querramos empujar. Siempre dentro de la parte internacional y la importancia que eso requiere de cara a los cooperantes y al Gran Concierto de Naciones, está el tema de la representación del país en distintos organismos internacionales. La representación del país también en otros países a través de nuestras embajadas. En este sentido sucedió algo muy importante durante este gobierno, creo que eso vale la pena destacarlo, y es haber puesto a una persona de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha sido muy criticado que esos puestos en los consulados y en las embajadas son dados precisamente también para pagar favores políticos, y con lo cual nuestra presencia a nivel internacional suele ser bastante deslucida. Entre otras cosas porque hay algunas otras opiniones todavía mucho más dramáticas. Yo creo que es algo que tenemos que tomarnos muy en serio por el impacto que esto tiene también en esa cara nuestra hacia la comunidad internacional. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Completamente de acuerdo contigo, y también realmente reflexionando que el nuevo gobierno fue electo realmente justamente para evitar ese tipo de prácticas. Creo que la lectura en esta campaña electoral justamente fue que fue electo un candidato que se veía realmente como una esperanza de cambiar las cosas. Así que lo que tiene que hacer este gobierno es distanciarse de todas las prácticas como esta, como tú dices, de nombrar personas allegadas o personas, diríamos, con algún tipo de poco expertise realmente en puestos clave, pero eso no solo se refiere, diríamos, a los puestos diplomáticos. Obviamente esto tiene mucha más importancia porque estamos a los ojos de la comunidad internacional, pero también en puestos clave realmente a nivel nacional, de manera realmente que el gobierno empiece a hacer cosas diferentes. Y eso pasa con lo que decía Ana Glenda también. La crítica, diríamos, y la crisis institucional diríamos, de Guatemala en este año, determina que un gobierno ya no puede seguir haciendo lo que venían haciendo los anteriores. Venir y decir, aquí están, diríamos, mis políticas públicas, mis proyectos, y todos los demás, si quieren, se acoplan, y si no, pues mal, ¿verdad? Los eliminamos. Exactamente. Tiene que empezar a generar, diríamos, todo un proyecto de nación y de transformación realmente, porque también los desafíos, que la Ana Glenda también los empezó a mencionar, son muchos. La institucionalidad del Estado está en crisis, está en franca bancarrota incluso en algunos casos, y tenemos que empezar a reconstruirla. Y para eso necesitamos, obviamente, que, como bien dijo Ana Glenda justamente, un Congreso que esté de favor, diríamos, del gobierno. Si empezamos como en los años anteriores, diríamos, en una competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que llevó muchos meses, diríamos, al Legislativo a estar, diríamos, paralizado, vamos a empezar muy mal realmente. Tal vez puedo añadir solo algo a esto que creo que es importante. Creo que el señor Jimmy Morales tiene que verse un poco en el espejo de lo que ha sucedido en el pasado y aprender, porque a veces no aprendemos las lecciones de lo que nos ha pasado. Y creo que la figura de Serrano Elías es clave cuando se mira un Congreso tan fragmentado, que fue la forma en la que llegó. Era una nueva cara también que llegaba, que no lo asociaban tanto con la clase política tradicional. Y realmente cómo terminó este señor. Entonces yo creo que sí es importante para él aprender estas lecciones, y en el tema de impunidad y de corrupción, aprender de lo que le sucedió a Otto Pérez Molina. Entonces creo que si aprende un poco y es cuidadoso de lo que ya ha sucedido, ya no va a puede no repetir los mismos errores. Hay un tema fundamental, además de lo anticorrupción, ese clamor popular, está el clamor por la transparencia, que van de la mano. Así son primos hermanos, o si no hermanos. Hay muchos funcionarios públicos que lamentablemente tienen la mala costumbre o el mal hábito, que es: se acabó mi periodo, voy a hacer delete, voy a meter toda la información en un USB, voy a vaciar la papelera.
de la computadora y me voy a llevar absolutamente todo. Es muy prudente la vigilancia ciudadana en este tipo de transiciones para que también los nuevos gobernantes, las personas que van a entrar ahora como funcionarios públicos puedan denunciar cualquier tipo de conducta inadecuada durante el proceso de transición, pero además todos los documentos de la transición puedan ser públicos y de conocimiento de toda la ciudadanía. Con eso cerraríamos con un comentario final sobre qué se espera en términos de transparencia de este proceso que nos va a llevar ahorita aproximadamente 2 meses y medio. A ver, Luis, y luego cerramos con Ana Glenda rápidamente, por favor. Definitivamente la transparencia es uno de los elementos fundamentales, porque como recordábamos, el tema de la corrupción fue uno de los detonantes de la crisis. Así que este gobierno debe ser un ejemplo realmente de transparencia y de gobierno, diríamos, de datos abiertos, open government que le llaman. Hay toda una agenda realmente para el país que ya está muy bien establecida, que lo único que tendría que hacer este gobierno es seguirlo realmente. Ana Glenda. Yo creo que para futuro exigirle al gobierno transparencia es vital y creo que la ciudadanía tiene que estar alerta con ello. Para exigir en la transición lo veo más complicado, porque sinceramente estos funcionarios que están actualmente, no precisamente todos, vienen de hace 4 años, no precisamente todos tienen la información clave, o sea que creo que aquí va a pasar mucho de que cuando lleguen a la computadora va a haber mucho borrado, entonces veo muy difícil que en este caso vayamos a poder tener una situación normal en la cual velar porque sí se pase toda la información. Al parecer va a haber bastante trabajo por parte del Ministerio Público y de las autoridades de justicia. Esperemos que no. Muchas gracias, Ana Glenda, por habernos acompañado, a Luis Mac también, a nuestro público televidente, por haber estado atento a la entrevista, y volvemos ahora a la mesa principal porque ya Carolina y Mario van a tener este enlace con nuestros compañeros de Matutino Express.